esta noche. Es un momento donde pretendemos, como siempre, hablar del Señor, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Si ustedes habrán notado, en todo momento es hablar del Señor, ¿no? E intentamos hablar menos de nosotros, o quizás nada, porque nosotros estamos llamados a alabar al Señor por su bondad, su benevolencia o misericordia y aún paciencia que tiene con nosotros, ¿no? Así que hemos llegado a entender, ¿no? Que la reunión o la asamblea de los cristianos es para hablar del Señor. No hay otro tema más bello, hermoso que no es el Señor, ¿no? Hay que hablar del Señor. El Señor es la parte elemental, la razón de ser de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, hablamos de Él, ¿no? Exaltamos su nombre, sabemos que es digno de toda alabanza, no solamente con nuestros cantos alabamos al Señor, sino también la palabra, ¿no? La escritura, hablan de Él, ¿no? La Biblia es un libro que habla de Dios, habla de Jesús, habla del Señor, ¿no? Entonces, porque Dios es el creador, es el sustentador y es el que está al control del planeta, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, aunque hay historias, ¿no? En la Biblia, pero vamos a encontrar que estas historias resaltan a la persona del Señor, ¿no? El Señor debe ser honrado, glorificado, y eso vamos a ver ahora, ¿no? Ese es el objetivo de este estudio, ¿no? Le hemos titulado, ¿no? Según el verso, ¿no? que nos toca hoy, para la alabanza de su gracia, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia es el título. Usted lo puede anotar, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿De dónde sacamos este título, ¿no? que estoy presentando ahora? Del libro de Efesios, hermanos, ¿no? Vamos al libro de Efesios rápidamente. Esta es la carta que estamos estudiando estos días, Efesios 1, ¿no? 6. Efesios 1, 6, ¿no? Aquí en la escritura que tengo, lo voy a leer otra vez. Efesios 1, 6 dice: para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. El texto dice para alabar su gloriosa gracia, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Como iglesia existimos, ¿vio? Para alabar su gloriosa gracia. Para la alabanza, en otras versiones dice, de su gracia. ¿Y cómo es así que vamos nosotros a alabar su gracia? ¿No? Hermano, cuando estuve haciendo el comentario, el pequeño comentario del libro de los Efesios, anoté esta palabra, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Encontrar un texto de esta naturaleza. Porque este texto es especial, ¿no? De este pasaje sale todo un tema. ¿Cómo es posible que nosotros alabemos su gloriosa gracia? Dice, para alabanza de su gloriosa gracia. La iglesia existe, según el apóstol, para alabar su gloriosa gracia. Y nace la pregunta, ¿no? ¿Y qué es eso de su gloriosa gracia? ¿Por qué el apóstol lo llama su gloriosa gracia? ¿Y por qué los cristianos, en lugar de alabar otras cosas, no nos ponemos a pensar en esto que es su gloriosa gracia? Porque para esto existimos, para alabar su gloriosa gracia. ¿Será que estamos, cuando nos reunimos, será que estamos alabando su gloriosa gracia? Para eso es necesario entender qué es la gracia, ¿no le parece? Es necesario, ¿por qué Pablo le llama la gloria de su gracia?
la gloria de su gracia. ¿Ok? Entonces yo he preparado la lámina que ustedes ya saben, Dios mediante, si Dios me da vida, no pueda sacar de esto un libro, ¿no? Esa es la idea. Mientras tanto, la tenemos allí, ¿no? En corrección. Entonces, voy a volver a presentarle la lámina, ¿no? Muy bien, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Vamos a agrandar como siempre, ¿no? Ok, muy bien. El pasaje también decía que nos había hecho aceptos en el amado, ¿no? Yo puse lo siguiente: ¿por qué, oh Dios, me has aceptado? De Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? En realidad nuestro planeta y el universo entero declaran la gloria de Dios. Es cierto que la injusticia, la miseria, el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad, la muerte, oscurecen la claridad de esta gloria. Pero cuando miramos fuera de nosotros a las obras de Dios, aquella gloria fulgura nítidamente, envolviéndonos y trayendo gozo a nuestras vidas, ¿no? El primer párrafo, yo reconozco, ¿no?, de que en ocasiones la violencia que vivimos en el planeta, eh, las pandemias, uh, las muertes por doquier, los actos inmorales, ¿no? El hecho de que violen a un pequeño, a un niño, a una mujer, que un marido abuse de su esposa con violencia, el hecho de que los ladrones, ¿no?, roben a mansalva y a veces la policía no puede hacer nada. Son episodios lúgubres o tristes, ¿no?, de que tiene el planeta, ¿no? Nosotros más que nadie sabe, ¿no?, de estas cosas, ¿no? El sufrir también tristeza porque algo no nos sale bien, o porque un familiar hemos perdido, o porque alguien se fue de la casa, ¿no? Es cierto que estas cosas a veces parece que empañan esta doctrina de la alabanza de su gracia. Pero yo quiero que meditemos que es mucho más grande la gracia de Dios, y que estas cosas que aún debido a que vivimos en un planeta averiado y pecador, son irrisorias, paupérrimas, comparando con la grandeza de su gracia o la gloria de su gracia. La gloria de su gracia nos puede dar felicidad a nuestra vida, es más, da felicidad a nuestra vida. Entonces, miremos más allá del desastre, del desplome inclusive económico que algunos agoreros mencionan que puede pasar como resultado de la pandemia, ¿no? Y que entremos a una situación crítica. Pensemos de que el libro de Efesios nos habla de que ya tenemos el triunfo nosotros los cristianos, y que no debemos mirar las cosas con pena, con inseguridad, sin sentido. No, el libro de Efesios nos invita a contemplar y alabar a Dios por la gloria de su gracia, porque esa gloria de su gracia ha traído para nosotros el triunfo y la victoria, ¿no? Esas son las buenas noticias de Dios, ¿no? Y esto lo ha hecho por pura gracia, ¿no? Es eso lo que nosotros vamos a ir viendo esta noche. Entonces, continuamos con el siguiente párrafo. Esta es una historia, ¿no? No sé si la conocen. John Glenn fue el primer astronauta estadounidense que dio la vuelta a la Tierra a bordo de la nave Freezing 7 en 1962. En 1998, no hace mucho, rompió otro récord mundial de ser el hombre más mayor en el espacio. Tenía ya 77 años y luego de su proeza declaró: para mí es imposible contemplar toda la creación y no creer en Dios. El hombre que rompió el récord, ¿no?, mundial, viajando por el espacio, vio, y aún a la edad ya avanzada de 77 años, él pudo volar bien alto en el espacio, ¿no?
pero también mencionó una cosa que la noté, ¿no? Para mí, dijo este astronauta, es imposible contemplar toda la creación y no creer en Dios. ¿Qué les parece? No hemos tenido nosotros la oportunidad de viajar al espacio, no somos astronautas, pero este viejo mencionó, ¿no?, de que al mirar los planetas, me imagino, cuando uno se va acercando puede vislumbrar más de cerca los planetas, al mirar el movimiento, ¿no?, de la Tierra, porque él salió de la Tierra, ¿no? Entonces, él dijo esta frase, al mirar esas cosas es imposible no creer en Dios. Es decir, la creación da cuenta, la razón, de que hay un Dios excelso y magnífico, extraordinario, súper inteligente, ¿no? Que trajo todas estas cosas a la existencia. Eso es lo que está diciendo este astronauta. Es maravilloso. Yo trabajo en ocasiones como terapeuta, hago trabajo de psicología, y una de las terapias que les doy a mis pacientes es la apreciación del entorno. Es decir, porque hay gente que está tan metida en su problema que se olvida de apreciar el entorno, apreciar la naturaleza, apreciar cómo se mueven los animales, apreciar el soplo del viento sobre tu rostro y agradecer de que hay vida, a mirar el sol que brilla, ¿no? Y entonces uno dice, hay vida, hay vida, es maravilloso esa terapia del entorno. Hay muchos pacientes que dicen, no lo había notado, estaba tan ocupado en mí mismo, en mis deudas, en mis problemas de pareja, tan ocupado en mi depresión, que no había visto esas cosas que tienen vida, ¿no? O sea, cuando yo miro el sol, las estrellas, miro un árbol, ¿no? Me gusta apreciar, antes no lo apreciaba, ahora aprecio los árboles, hay vida. Todas esas cosas me dicen que hay vida, ¿sí? Que no todo se acaba, hay vida y que hay un ser inteligente, ¿no? Superior, llamado Dios, que está allí, que nos sonríe. Ese Dios nos sonríe. En medio de todo lo que pasa, ese ser maravilloso nos sonríe. Llega a nosotros a través de su creación, de su naturaleza, ¿no? Entonces, es extraordinario. Yo no tengo en este momento palabras para descifrar, ¿no?, la capacidad, el poder, la omnipotencia de Dios. Solo puedo decir, como otros han dicho, es excelso. Su nombre es maravilloso. Me da felicidad, me da paz, solo viendo su creación. Impacta mi vida, ¿no? Tiene un impacto tremendo, ¿vio? Y yo he aprendido de esto hace 3 años, ¿no? A contemplar la naturaleza y a saber de que Dios me sonríe a través de la naturaleza y me dice, William, no estás muerto, estás vivo, aquí estoy. ¿Entiendes? Eso que les explico, muchos años ya el salmista David lo había definido de esta manera, fíjese, y muy parecido a lo que el astronauta menciona, ¿no? John Glenn. Fíjese lo que decía el salmista. Miren, esto es tremendo, poderoso, dice así. Fíjese, el salmista David solía decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la misma creación no es tan específica para definir esta gloria como si lo hace la gloria de su gracia. Y vamos a ir definiendo, ¿no? Pero en la primera parte, el salmista David, en forma contundente y brillante también, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, si tú te sientes solo, es porque estás mirando tu entorno. Yo me acuerdo cuando apareció el COVID, ¿no? La pandemia, y hubo el hacinamiento, ¿no? Nosotros estamos
refundidos, no podíamos salir de la casa, pero yo sí podía salir, porque tenía pase para salir. Entonces, parecía que había habido un terremoto porque no había ningún ser humano en la calle. Y me daba vueltas por la naturaleza y contemplaba, y ahí pude hacer esta terapia, ¿no? que les menciono, de apreciar el entorno, y pude ver un pajarito. Digo, bueno, la gente no sabe lo que va a ocurrir, la gente está pensando lo peor con esta pandemia, pero yo sacaba partida, ¿no? Mirando la creación, y solía decir o escribir, no, está todo acabado. El hecho de que el sol brille, el hecho de que el viento sople, el hecho de que haya día, haya noche, lluvia, ahí está Dios. Ahí está la omnipotencia y el poder de Dios abrazándonos, diciéndonos, aquí estamos, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, ¿no? No se preocupen. Así que cada vez que te sientas desanimado, desalentado, y por ti pase un volcán de pensamientos catastrofistas, recuerda, aprecia el entorno. El salmista David sabía decir eso: los cielos cuentan la gloria de Dios. No nos ha abandonado. Su naturaleza sigue mostrándonos de que Dios está con nosotros. Pero hay otra verdad mucho más excelsa que los cielos. Hay otra verdad mucho más maravillosa y bastante encantadora, elocuente, y se llama la gracia. Se llama la gloria de su gracia. Y ahí nos vamos a centrar. Esto parece poético, pero es verdad. La gloria de su gracia es mucho más elocuente que la misma creación. Desplaza a la creación y nos hace ver a Dios en otra esfera. Una esfera mucho más extraordinaria, hermanos. Una esfera de Pablo dejó el fariseísmo y comenzó a predicar por todo lugar, donde quiera que iba, él iba predicando sobre la gloria de su gracia. Y él mismo decía en Romanos, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y se deleitaba en enseñar sobre la gloria de su gracia en todo pueblo, caserío, nación donde iba. El apóstol llevaba el evangelio, la gloria de su gracia, que sobrepasa todo entendimiento. Y justamente eso es el tema de Efesios, ¿verdad? Muy bien. Aquí nos quedamos en la negrita. La gloria de su gracia es la gloria de su gracia, la que define quién es Dios. Exacto, la gloria de su gracia va a definir quién es Dios, ¿no? Esta verdad muestra el verdadero corazón de Dios. Lo hace de una forma excelsa, elocuente, mucho más fuerte, más eficiente, suficiente y definitiva. Es con la gloria de su gracia que Dios echó para siempre al embustero Satanás. ¿Qué les parece? No es con la gloria de la creación, aunque es, como ya lo he descrito, maravillosa y excelsa, y esa terapia que yo hago es tremenda para la gente que no cree en Dios o que no quiere una religión. Les hablo sobre la creación, pero si conocieran la gloria de su gracia, porque la gloria de su gracia define a Dios. ¿Me comprende? Si en la creación nosotros vemos a un Dios majestuoso y poderoso, ¿cuánto más grande es Dios cuando ves la gloria de su gracia? Como digo allí, esta verdad muestra el verdadero corazón de Dios. Lo hace de una manera excelsa, elocuente, mucho más fuerte, más eficiente, suficiente y definitiva. Esta es la gloria de su gracia que Dios echó para siempre al embustero Satanás, ¿no? De acuerdo a Apocalipsis 12:11, ¿no? Entonces, esta es la doctrina que nosotros predicamos. Sigamos avanzando con la gloria de su gracia. ¿Qué es esto de la gloria de su gracia? Dice, la historia de Belén, el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo es la mayor manifestación de la gloria de su gracia. Es la manifestación de su gracia revelada plena en la cruz, que indujo al político español Castelar a buscar la libertad religiosa. Qué interesante, ¿no? Que la libertad religiosa de que hoy gozamos, sobre todo en esta nación, es la del Evangelio. Es el Evangelio el que ha traído libertad a los esclavos
y también la libertad religiosa que hoy gozamos gracias a la gloria de su gracia, ¿no? Que impacta a la persona. Castelar decía lo siguiente, ¿no? Grande es Dios en el Sinaí, el trueno le precede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgarran, pero hay un Dios más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, con la hiel en los labios y sin embargo diciendo, Padre mío, perdónales, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, porque no saben lo que hacen. Grande es la religión del poder, pero es más grande la religión del amor. Grande es la religión de la justicia implacable, pero es más grande la religión del perdón misericordioso. Y yo en nombre de esta religión, yo en nombre del evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis al frente de vuestro código fundamental la libertad religiosa, es decir, libertad a fraternidad, igualdad para todos los hombres. Hermanos, cuando los hombres conocen a la gloria de su gracia, sueltan las armas, deponen las armas, porque vemos a Dios en otra dimensión, porque para Dios fue fácil crear los cielos y la tierra, era todopoderoso, pero Dios rebajándose para nacer en un humilde pesebre, siendo el creador de los cielos y la tierra y del universo, siendo el todopoderoso, haciéndose una célula diminuta para venir a visitar y salvar a los pecadores, es algo que ninguna historia lo narra, es algo que está narrado solo en la Escritura, en la palabra de Dios. Dios se hizo un bebé, Dios lloró, se hizo bebé, no para enseñarnos humildad, sino para salvarnos, porque no había otra manera. Ese es el Dios que propone la Escritura. Este es la grandeza de su gracia o la gloria de su gracia. Dios encarnándose, haciéndose como nosotros, viendo nuestro sufrimiento, ¿no? Vino a la tierra y de esta forma nosotros vemos a la doctrina de la gracia de Dios o la gloria de Dios revelada en el Señor Jesucristo de una manera plena, como dije, eficiente y definitiva. Con la cruz Dios no puede mostrar más cosas, ha demostrado todo lo que es. ¿Sí? Por eso es definitiva. La cruz del Calvario nos muestra definitivamente a Dios y desenmascara, por supuesto, a su enemigo, a Satanás. Pero también nos da un concepto claro de Dios como para no dudar nunca más. Eso es la gloria de su gracia. Dios haciendo lo que el hombre no puede, rebajándose hasta lo sumo. El mismo Pablo dice, ¿no? El cual, siendo de poder y gloria, no estimó como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la gloria de su gracia, es el evangelio, es la gloria de su gracia. Sigamos un poco más. Igualmente, el entendimiento de la gloria de su gracia llevó a un monje agustino llamado Martín Lutero a desafiar al clero romano. En este estudio de la carta a los romanos comprendió que Dios no es solo un juez justo, sino también un padre que ama a las personas que él mismo creó y que envió a su hijo a vencer el pecado que los separa a los hombres de Dios. El descubrimiento de esta gran verdad lo indujo a clavar sus 95 tesis. La manifestación de la gloria de su gracia es el núcleo que sostiene toda la verdad acerca de Dios. En otras palabras, es la cruz que cuenta la realidad sobre la Trinidad. ¿Qué les parece este párrafo? Comentemos. Comentemos, ¿qué les parece esto de la gloria de su gracia? ¿Encuentra usted sustancia en lo que le estoy enseñando? ¿Es extraordinaria la gloria de su gracia?
¿Y qué estamos queriendo decir cuando hablamos de la gloria de su gracia? ¿Alguien puede opinar? ¿Qué les parece mirar a Dios en otra dimensión, ¿no? Aquella en la cual Dios se entrega por todos nosotros? Y sabes que el misterio de esto es que sus criaturas que él había creado los juzgan, ¿no? Porque fueron hombres los que dijeron, ah, crucifícale, crucifícale. Él dijo que es hijo de Dios, crucifícale, crucifícale. Es decir, en esa gente estamos nosotros también, ¿no? Porque es la humanidad el quien dice crucifícale, pero Dios entregándose completamente por nosotros, indefenso, débil Dios. Pero de esta forma, Él levanta al hombre al lugar más alto, según el libro de Efesios, a los lugares celestiales. Es decir, a través de su sacrificio, Dios nos ha levantado al lugar más alto, sentado en los lugares celestiales. Esa es la gloria de su gracia, la alabanza de la gloria de su gracia. Si alguien quiere opinar, me avisa, ¿ya? Levanta su mano. Avancemos un poco más, hermano, ¿ya? Avancemos un poco más, hay más cosas que sacar aquí. Otra vez repetimos, en la negrita, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Vamos aquí. Ya. Para alabanza de la gloria de su gracia no es otra cosa que colocar por encima de cualquier objeto al plan salvífico de Dios, gestado antes de la fundación del mundo. La historia de la cruz es el eje de toda verdadera adoración. Nunca, ni siquiera en la eternidad, habrá un momento que la gloria de su gracia se olvide. De esto escribió el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol de Pasmos, perdón, es decir, el del Apocalipsis, ¿no? Juan. Él escribió lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En estos pasajes del Apocalipsis, ¿no? Cuando todo termine, nos dice que los salvados, las naciones, dice, no tendrán necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, que en la eternidad no habrá estrellas que brillen, protagonistas, allí no habrá esas cosas, no va a haber por eso sol ni luna, porque dice que la única gloria que va a alumbrar por la eternidad y por los siglos de los siglos es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios la ilumina, es la gloria de su gracia. Y el Cordero es su lumbrera, exactamente, es que es a partir de la cruz, como yo les dije, que Dios, tenemos un concepto claro de Dios y esto es definitivo. Es decir, Dios se ha justificado por medio del sacrificio de su Hijo Jesús, se ha justificado como un Dios justo y un Dios sumamente bondadoso. Por eso que en la eternidad no habrán estrellas. Hoy tenemos estrellas, ¿no? Pastores estrellas, tenemos futbolistas estrellas. No, allá no va a haber luna, no va a haber estrellas, porque la única gloria que va a iluminar el planeta, por la cual no va a haber el pecado por segunda vez, no va a haber otra caída en el huerto del Edén, porque ahora la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, que es el centro, es su lumbrera, y todas las naciones que hubieran sido salvas andarán a luz de ella. Interesante. Luego de esa proeza declaró, para mí, o declaro, ¿no? Para mí es imposible contemplar toda la creación y no creer en Dios. Eso decía este astronauta, ¿no? ¿Sí? Entonces es interesante, hermanos queridos, que la gloria de su gracia, ¿no? Sobrepasa la gloria de la creación, ya que podemos ver a Dios en otra perspectiva distinta, nunca antes vista. Nunca antes vista. Había un autor que solía decir, si fuera todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor, no bastaría para escribir del gran amor de Dios.
La gloria de su gracia, hermanos queridos, es la concepción definitiva de Dios. Cuando uno mira la cruz del Calvario, entonces uno queda mudo y agradecido a la vez por tan magno sacrificio, por tan grande bondad, que no hay lugar y no hay tiempo para hablar de nosotros. Solo hay tiempo para dedicarle a Dios y para hablar de Él, y para hablar de Él, y para hablar de Él, porque esa es la gloria de su gracia. Ese es el evangelio que trae gozo y esperanza a nuestras vidas. Así que yo creo que el libro de Efesios es un libro hermoso que también trata del evangelio y que a medida que vayamos viendo los otros versículos, vamos a darnos cuenta que la pluma de Pablo nos dirige a contemplar a la gloria de su gracia, apreciar la gracia manifestada de Dios en Jesucristo, a poder inclusive hacer poemas, himnos, como el que acabamos de escuchar, que exaltan la dignidad de Dios, la grandeza de Dios, al bajar de su trono al pesebre y del pesebre a la cruz. Ese es el amor de Dios. Yo no tengo palabras suficientes para decirle que la gloria de su gracia es extraordinaria. Que esta gloria de su gracia afiance su fe en el Señor Jesucristo y no tenga dudas de que Dios nos está conduciendo al conocimiento de su evangelio. En esta noche no me he exaltado y no pretendo hacerlo porque soy un pecador como usted. Esta noche el que ha sido exaltado es el Señor, es Jesús, es el Padre, es Dios triuno. Para eso existe la iglesia, para enseñarle al mundo de que hay un Dios sumamente compasivo, que ha hecho, se ha arriesgado, ha invertido todo el cielo para salvar a los pecadores. Así que nadie piense que se puede perder. Si es que mira la gloria de su gracia, se va a encontrar salvado y perdonado en él. Eso es el evangelio. Que Dios, hermanos queridos, los bendiga y que sigan creciendo en el conocimiento de la gloria de su gracia. Amén.